la colaboración de los canales de televisión que voluntariamente se asocian a esta transmisión, así como también a las radios que pertenecen a Archi y las que no pertenecen a Archi, así como también al equipo comunicacional que los veo aquí todos los días de La Moneda y del MinSal. Al día de hoy hemos acumulado la cifra de 4.938.251 exámenes de PCR, un récord obviamente, pronto llegaremos a los 5 millones, esto con un promedio de positividad del 4% a nivel nacional. Paralelamente a esto, quiero mostrar la curva de los pacientes que han sido dados de alta y que estuvieron hospitalizados por COVID-19. ¿Por qué quiero mostrar esta curva? Porque obviamente también revela cómo han ido disminuyendo los casos a medida que ha pasado el tiempo. Y si nosotros comparamos la segunda semana de julio, que fue la semana donde hubo mayor cantidad de casos, 3.010 pacientes dados de alta, hoy día, al 15, o entre el 15 y hoy día, 19 de noviembre, tenemos 543 pacientes de alta. Es decir, esto revela, obviamente, que hubo un aumento muy importante a partir de cuando partió la pandemia, un pic, una enorme cantidad de pacientes en julio y ahora una disminución que gracias a Dios se ha transmitido, digamos, hacia aquellos pacientes que han logrado recuperarse. Espero que esto se mantenga, obviamente, pero si no se mantiene, estamos preparados para afrontar una segunda ola que está en la mente de todos nosotros como una preocupación permanente. No obstante estas noticias alentadoras, nuestros equipos integrados de salud y prevención del delito, que han visitado varias comunas y principalmente en la última semana las comunas de Puerto Montt y de Osorno para apoyar el trabajo en el territorio, en el terreno, y además trabajar con las respectivas autoridades. Nos hemos reunido, o los equipos se han reunido con el intendente, con los alcaldes, a quien les agradecemos, con los encargados de salud, de la atención primaria, con los seremis, con los directores de servicio, es decir, un equipo grande que está tratando de colaborar para lograr que estas regiones o estas comunas salgan de la etapa de cuarentena. Y estamos observando resultados positivos, por eso quiero mandar este mensaje de positividad. Estamos observando resultados positivos y esperamos que estos resultados rindan frutos a la brevedad. Paralelamente, también personalmente yo me he contactado con varias regiones y con varias comunas. La última comuna con la cual me contacté fue Puerto Natales, una reunión muy positiva, y también con la región del Ñuble, para escuchar justamente las opiniones regionales, que son tan importantes de ser tomadas en cuenta. A continuación, daremos los anuncios del día a cargo de la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Muchas gracias, ministro. En el plan paso a paso tenemos comunas que avanzan a preparación, esto a partir del día lunes 23 de noviembre a las 5 de la mañana. En la región de Arica, la comuna de Arica. En la región de Tarapacá, la comuna de Alto Hospicio. En la región del Maule, la comuna de San Javier. En la región de Los Lagos, la comuna de Frutillar y Fresia. También avanzan a transición a partir del lunes 23 de noviembre a las 5 de la mañana en la Araucanía, la comuna de Vilcún. Retroceden a transición a partir de este sábado 21 a las 5 de la mañana en la región del Maule, la comuna de Parral. En la región de Ñuble, la comuna de Quillón. En la Araucanía, las comunas de Tolten y Los Sauces. Y en la comuna de Los Lagos, o sea, en la región de Los Lagos, la comuna de Puerto Varas. Retroceden a cuarentena también desde el día sábado 21 de noviembre a las 5 de la mañana en la región de Los Lagos, las comunas de Puqueldón, Queilén, Ancud y Kemchi. Además, el Gran Concepción ha experimentado un aumento
de sus números. Y es por eso que se ha tomado una medida que va a influir a todas las comunas del Gran Concepción, esto es, las comunas de Concepción, Coronel, Chihuayante, Hualpén, Hualqui, Lota, Penco, San Pedro de la Paz, Talcahuano y Tomé, adelantándose el toque de queda desde las 0 horas a las 20 y terminando a las 5 de la mañana. Es muy importante que esta medida se cumpla, va a ser muy fiscalizada porque eso permite que no tengan que seguir retrocediendo en el plan paso a paso y también contener la enfermedad. Esas son las medidas que se han adoptado para esta semana, ministro. Muchas gracias, subsecretaria. Quiero agradecer especialmente la colaboración del alcalde de Puerto Montt, señor Paredes, y del alcalde de Osorno, señor Bertín, quienes en conjunto con el intendente, señor Jürgensen, han colaborado en aumentar el trabajo de los equipos de salud, colaborar con los equipos de salud y esperamos, como yo decía, que ya que estamos teniendo resultados que son optimistas, a la brevedad poder anunciar un cambio en el paso a paso en estas dos comunas tan importantes de la región de los lagos. A continuación vamos a dar a conocer las cifras del día de hoy a cargo del subsecretario de Redes, doctor Duñac. Muy buenas tardes. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 1.455 casos nuevos de COVID positivo, de los cuales 1.051 son personas sintomáticas y 386 asintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas COVID positivo 19 alcanza en nuestro país a 536.012, de los cuales 8.880 son activos y 511.874 pacientes recuperados. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud, DEIS, debemos lamentar el deceso de 58 personas, con lo cual la cifra total de fallecidos asociados a COVID-19 asciende a la fecha a 14.955 personas. 715 pacientes se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 552 están conectados a ventilación mecánica y 72, desgraciadamente, se encuentran en una condición crítica. En relación a la red integrada de salud, podemos informar que existe una disponibilidad total de 327 ventiladores en caso de ser requeridos. En cuanto a la red de laboratorios, ayer se informaron los resultados de 35.314 exámenes PCR, alcanzando, como señaló recientemente el ministro, una cifra total de 4.938.248 exámenes a nivel país. Respecto a las residencias sanitarias, disponemos, como es habitual, un total de 143 recintos, con los cuales tenemos una capacidad total de 10.305 cupos, con solo 5.412 actualmente ocupados, lo que nos da una disponibilidad cercana a los 4.000 vacantes todavía disponibles. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, subsecretario. Entonces pasamos ahora a las preguntas del día. Primera pregunta, por favor. Hola, muy buenas tardes, ministros, subsecretarios. Bueno, hay bastante expectación con respecto a si se va a extender a nivel país el toque de queda, una medida que es parte del estado de excepción y que se implementó para frenar los contagios del COVID. Más allá de que sea una decisión del presidente Sebastián Piñera, ¿cuál es su posición, su recomendación, ministro, como autoridad sanitaria? Esto considerando además que el Consejo Asesor es partidario de no terminar con esta medida. Muchas gracias por su pregunta. Muy buenas tardes. La contestará la doctora Paula Daza.
Bueno, muy buenas tardes. Con respecto al estado de excepción y el toque de queda, la medida es una medida que se evalúa en función de la evolución de la pandemia. Es decir, así como lo hemos visto hoy día, el toque de queda en varias ciudades de nuestro país se ha adelantado. Hoy día tenemos un toque de queda adelantado en las regiones de Magallanes, Los Lagos, ahora en la región de Biobío, y es por eso que tenemos que ir evaluando en función de cómo va la pandemia en las distintas regiones para tomar esa medida que la toma el presidente de la República, pero es una medida que se toma exclusivamente en función de la evolución de la pandemia. Muchas gracias. ¿Perdón? Sí, no, entonces lo que va a venir de ahora en adelante se trata de toques de queda, por así decirlo, dinámicos, o sea, específicos de acuerdo a cada región según cómo se comporte la pandemia. Así lo hemos visto, lo decía usted, subsecretaria, en Puerto Montt, Magallanes, ahora en el Gran Concepción. Todas las medidas sanitarias que nosotros tenemos implementadas en nuestro país, el toque de queda es una de ellas, el cierre de fronteras es otra de las medidas, y así tenemos un montón de restricciones que hemos ido evaluando y hemos ido dando más libertades y más restricciones en función de cómo va evolucionando la pandemia. Por eso no me quiero adelantar, pero sí decirle que nosotros evaluamos todas las medidas sanitarias todas las semanas para ver si necesitamos poner medidas más estrictas o darle más libertades a las personas en función de la evolución de la pandemia. Hemos tenido una evolución positiva en muchas regiones del país, en las regiones del norte, región metropolitana, hasta incluso la región de O'Higgins. Vemos una situación más compleja en las regiones del sur, y es por eso tenemos que ir viendo cómo va la evolución de la pandemia para poder decidir las distintas medidas sanitarias que tenemos implementadas en nuestro país. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenas tardes, Madolis Castro por el Líbero. Quería retomar un poco el tema de la situación en el sur del país, y es porque en varias comunas del sur del país existe malestar por las prolongadas cuarentenas. De hecho, el Mercurio reporta hoy que ayer hubo manifestaciones en Lota, Coronel y Natales, y que también algunos alcaldes estarían descontentos con la medida. A todo esto se suma que la OMS indicó que los confinamientos son evitables y defiende incluso mantener escuelas abiertas. Quería conocer su opinión. Doctora Daza, por favor, va a contestar esta pregunta. Bueno, con respecto a la primera pregunta, entendemos la situación que están viviendo las distintas comunas, las personas que están viviendo en comunas que están en cuarentena, sobre todo en aquellas comunas que llevan mucho tiempo. Nosotros estuvimos hace unos días atrás con la subsecretaria Martorell en la región de Los Lagos, por la situación particular que está viviendo esa región, también la región de Magallanes. Tuvimos en el día de ayer una reunión por Zoom con las autoridades locales. Hoy día es importante decir que estamos en una pandemia, que esas regiones han evolucionado positivamente y que esta es una de las medidas que son duras, efectivamente, que son tremendamente difíciles para poder contener la pandemia del coronavirus. Y es por eso que cuando una comuna sigue aumentando en forma importante y no logra bajar los casos, una de las medidas es la cuarentena. Las regiones que hoy día estamos hablando, que hemos visto que llevan mucho tiempo en cuarentena, las comunas han evolucionado afortunadamente en las últimas semanas de una manera muy positiva. Hemos tenido un equipo que estuvo allá en la región de Los Lagos, va a ir un nuevo equipo a la región también del Biobío para apoyar las medidas sanitarias. Pero hoy día estamos en pandemia, tenemos que seguir tomando estas medidas que son difíciles, pero es la forma que tenemos hoy día para contener. Necesitamos sí el apoyo de las personas. Lo que finalmente sabemos es que las medidas que tomemos todos los días, que son las medidas de autocuidado, el uso de mascarilla, evitar las conglomeraciones, las reuniones sociales, son las medidas que sirven para contener la pandemia y evitar tomar estas medidas tan difíciles como es la cuarentena. Muchas gracias, doctora Daza. Con respecto, perdona. A la segunda pregunta, la de los colegios. Sí hemos visto que hoy día tenemos un plan paso a paso, que en el plan paso a paso que hemos visto que ha permitido la apertura de escuelas en las distintas localidades a lo largo de nuestro país, y hemos visto una buena evolución de cómo han ido abriendo los colegios en distintas localidades, tomando las medidas sanitarias. Hoy día hemos aprendido a vivir en este modo COVID. Hay un protocolo que es muy estricto con respecto a las escuelas, a los colegios, de las medidas sanitarias que ha trabajado el Ministerio de Educación
junto al Ministerio de Salud para poder empezar a retomar estas actividades de educación con los niños. Sabemos también el impacto negativo que ha tenido la no asistencia a los colegios de los niños, no solamente desde el punto de vista educacional, sino que también desde el punto de vista sanitario. Hemos visto desde el punto de vista de salud mental, por lo tanto, tenemos que seguir avanzando en estas medidas. Sabemos que los niños han aprendido a vivir en este modo COVID y, por lo tanto, estas recomendaciones de la OMS las vemos positivamente para poder seguir avanzando en la educación de los niños. Muchas gracias, doctora Daza. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Ministro, subsecretario, buenas tardes. El plan paso a paso permitió avanzar a las comunas, con ellos se han ido, por ejemplo, abriendo centros comerciales, locales comerciales, también restaurantes. El punto es, ¿qué pasa, por ejemplo, con los patios de comida de los grandes centros comerciales donde no hay mesas asignadas? ¿Cuáles son los protocolos ahí? ¿Cómo se va a fiscalizar en la medida que se sigan abriendo? Muchas gracias. También creo que esta pregunta debe contestarla la doctora Daza, que se ha especializado en estos temas. Doctora. Hoy día tenemos un protocolo de restaurantes. El protocolo de restaurantes es también bastante riguroso, que exige varias medidas para la implementación de estas mesas. Primero que nada, tiene que haber un flujo de entrada, tiene que haber un flujo de salida, tiene que haber sanitización de las mesas entre un grupo y otro y tiene que haber un aforo que está determinado por el número de mesas. Por lo tanto, la Seremi de Salud es quien va a tener que fiscalizar que estos lugares que si funcionan como restaurantes tienen que adecuarse a los protocolos de restaurantes para poder funcionar. Hemos visto que algunos de estos lugares han funcionado como delivery y si funcionan como delivery nos parece bien que las personas puedan comer sus alimentos en los lugares afuera, en el exterior, si no tienen una mesa asignada. Pero el funcionamiento de los patios de comida, las mesas de los patios de comida, tienen que ajustarse al protocolo correspondiente de restaurantes. ¿Quién debería asumir la responsabilidad? ¿Cada cadena de restaurante que atiende en un patio de comida? ¿El centro comercial, por ser el que los alberga? ¿Cómo funciona eso? Bueno, con respecto al quién es la responsabilidad, aquí hay dos responsabilidades. Uno, obviamente, es del que tiene asignada la mesa, como el restaurante. El restaurante es quien tiene que asumir la responsabilidad de que las personas estén respetando sus actividades y la normativa sanitaria, por lo tanto, tiene que ser ahí ver el acuerdo. Yo no tengo en este momento cuál es el convenio que asume la cadena, ¿cierto?, junto con el mall, pero evidentemente quien es responsable de las mesas es quien tiene que asumir la responsabilidad. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenas tardes. Son dos consultas. Buenas tardes. Una es respecto de cuáles son las relaciones que tienen hasta el momento entre el Ministerio de Salud y los gremios de la salud, considerando que hay dos situaciones. Una, lo que se indicó de parte del Colegio Médico, su presidenta Isquia Siches, de este plazo de 30 días para que el Ministerio de Salud pueda responder a los compromisos que se han dado y se han acordado desde el inicio de este gobierno a la fecha, también esperando unas disculpas públicas de su parte, ministro, por las declaraciones de la semana pasada, y también en paralelo se están generando movilizaciones de parte de funcionarios de la atención primaria de salud. Sabemos el rol importante que tiene esta atención, sobre todo también en la pandemia, considerando el trabajo que tienen con la trazabilidad. ¿En qué pie están esas relaciones? ¿Usted va a ofrecer disculpas por lo que dijo respecto de los médicos? Y lo otro, ¿en qué pie están las gestiones relacionadas con la entrega de los correos por esta indagatoria que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte? Muchas gracias por las preguntas. La verdad es que las relaciones con el Colegio Médico son las relaciones habituales que ha tenido dicho gremio con el Ministerio de Salud. Nosotros no hemos roto relaciones. Yo también fui presidente del Colegio Médico por 2 periodos y obviamente que las relaciones entre el gremio y el Ministerio de Salud pasan por altos y bajos y a veces tienen que ver con los periodos que vive el país o con los periodos que vive el colegio médico o el propio mensal. En este minuto no tenemos ninguna rotura de relaciones y estamos dispuestos a conversar. El mensal se ha reunido en estos últimos tiempos 3 veces con el colegio médico. De hecho, yo me reuní con toda la directiva, me parece que en 2 oportunidades, y el subsecretario, mi jefe de gabinete, con un equipo que está estudiando las peticiones del Colegio Médico, se reunió también en 2 oportunidades.
Los temas a discutir están siendo revisados. La ley médica, la carrera médica, las calificaciones, las asignaciones de especialistas para la atención primaria. Y como se nos ha dado también un plazo para cumplir esas demandas, bueno, trataremos de cumplir con el plazo, que es de 30 días. Ahora todos nos dan plazo. Obviamente que estamos dispuestos a seguir dialogando, a conversar y a dar las respuestas correspondientes. Si yo cometí el error de nombrar algunas cifras, es lo único de lo cual puedo arrepentirme. Un personaje del Colegio Médico lo que dijo fue que se iban a rebajar los sueldos y yo dije que eso no era verdad. Y después entonces se retruca diciendo que lo que ellos quieren es que se aclare el tema de las asignaciones, porque obviamente los sueldos no se pueden rebajar. Y en eso estamos conversando, con las asignaciones estamos conversando, estamos dialogando y obviamente que se van a regularizar. Yo tengo la información de que en los últimos días se han destinado más de 4.000 millones de pesos a las regiones justamente para regularizar el tema de las asignaciones. Y dentro del presupuesto del año 2020, el tema de gasto por decreto 847, que justamente tiene que ver con ese tipo de gasto, el gasto se ha elevado al 120%, o sea, hemos cumplido con lo que está definido por ley. Sin embargo, obviamente que yo estoy dispuesto a conversar. Con respecto a los correos, hoy día, todos los días recibo un informe del abogado que está a cargo de ese tema. Los correos aún están en Entel y yo creo, y no nos han llegado a nosotros. Por lo tanto, yo creo que también hay que hacerle la pregunta a Entel en qué momento van a entregar ellos los correos, porque nosotros cuando recibamos los correos, y ya lo he dicho hasta el cansancio, vamos a responder según lo que nos indicó la justicia en 3 días hábiles. Hemos preparado un equipo enorme de abogados y también de especialistas en tecnología de la información para responder en los 3 días precisos. Hay que recordar que nosotros vamos a recibir una base de datos y otra base de datos queda bajo resguardo. De esa base de datos que nosotros recibimos vamos a seleccionar los correos que nos ha pedido la justicia. Así que vamos a cumplir en cuanto Entel nos entregue las bases de datos, los correos, vamos a cumplir con los 3 días hábiles que se nos ordenó. Ministro, pero usted va a ofrecer disculpas públicas por sus declaraciones en relación a los médicos, este bono que supuestamente ya habían recibido y estos 5.400.000 pesos que supuestamente ganan algunos. Si ellos quieren que les ofrezca disculpas públicas, les voy a ofrecer disculpas públicas y se las ofrezco en este minuto. Le ofrezco todas las disculpas públicas que quieran recibir y no voy a volver a repetir cifras, pero desgraciadamente cualquiera por transparencia puede pedir, digamos, esas cifras y aclarar esa situación. Pero bueno, humildemente, con todo respeto, habiendo sido además presidente del Colegio Médico de Chile, le pido disculpas si ellos quieren que yo pida disculpas y si se han sentido ofendidos. Y le pido disculpas a ambas listas que están en competencia, porque ambas listas en competencia, la lista de la doctora Siche y la lista opositora, me han atacado diciendo que yo he ofendido a los médicos. Y si ellos sienten que yo he ofendido a los médicos por tercera vez, les pido disculpas públicas. Y obviamente que creo que cometí un error al hablar de cifras. Pero cualquier ciudadano chileno, por ley de transparencia, puede también obtener esas cifras. Muchas gracias, muy buenas tardes